No queda completamente identificado siempre fabuloso nacional. Bienvenidos a Todo lo que ven. Uno de los temas más comentados en los últimos tiempos en Señal Colombia es el ciclo de Cantinflas. Algunos lo agradecen y otros dicen que por favor no más. Que el niño soy yo. Le ofrezco 1000. No, no puedo. ¿Pero por qué? Porque es la primera vez que lo hago y por nada me mato. Veíamos algunos apartes de las películas de Cantinflas que usted puede ver en Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, Cantinflas, ¿lo odias o lo amas? Nuestro primer televidente forma parte del primer bloque y agradece a Señal Colombia por pasar las películas de este clásico del humor mexicano. Mi nombre es Arledy Moreno, me dedico a la actuación en el teatro y en mis ratos libres me gusta leer, escribir y ver cine. Me gusta ver televisión en familia, de hecho son los tiempos libres los que uso para ver televisión. Y con mi hija en Señal Colombia de vez en cuando vemos la franja infantil. Antes nos gustaba mucho el show de Perico y nos gustaba también La Lleva. Vamos a reír, vamos a jugar, ven a conocer, vamos a viajar, vive con La Lleva. El hecho de que en Señal Colombia estén transmitiendo de nuevo el ciclo de Cantinflas es chévere porque realmente la misma propuesta de la comedia tiene una característica que es importante, es la redundancia, ¿no? Lo que lo hace reír a uno de algún modo son esos gags visuales que ya uno conoce, pero sin embargo, aunque los vuelva a ver, se vuelve a reír. Y la comedia misma es como una válvula de escape para la sociedad, ¿no? Como un descanso, como un alivio de tanta tensión, de tanta carga pesada de la cotidianidad. Entonces eso es fabuloso en el ámbito de la comedia. Cíteme una palabra con el acento grave. ¿Grave? Enfermo. ¿Enfermo? ¿Le parece a usted grave? Gravísimo, joven. Yo pienso que Cantinflas fue el mejor de los comediantes latinoamericanos y un genio en la medida en que él hizo toda la ruta, desde el circo hasta el teatro, al cine y luego en la televisión. Entonces es un genio, realmente uno de los mejores payasos que han existido y mire que el mismo Chaplin sentía admiración por él y Cantinflas por Chaplin, ¿no? O sea, era como una admiración mutua. Entonces eso dice muchísimo porque estamos hablando de los dos más grandes comediantes, creo que, de la historia del cine. Yo considero que Cantinflas se ha arraigado muchísimo en la cultura colombiana porque hubo un tiempo en que recibíamos muchísimo material filmográfico de México, entonces eso tiene muchísimo que ver. Y otra cosa, digamos, es que Cantinflas con su personaje el peladito también representa como a la clase obrera, al colombiano promedio, a ese que le toca, digamos, trabajar para conseguirse el pan de cada día, ¿no? Es como el rebusque. Me da vergüenza confesarlo, pero aquí donde usted me ve, no sé leer ni escribir. ¿De veras?
Tan cierto como que hoy recibí una carta y estas horas pues no sé ni lo que dice. Como todas las películas giran en torno a las profesiones, ¿no? Entonces el que hace de mensajero, el zapatero, el policía, el barrendero, es un mismo personaje en distintas profesiones que de algún modo es como el colombiano promedio también, que es un rebuscador, ¿sí? Bueno, las películas que más recuerdo de Cantinflas son El Circo, El Agente 777, El Padrecito, El Señor Fotógrafo, todas son excelentes. Él al final no alcanza el éxito, pero siempre lo anhela. Es la historia de la vida. Si uno alcanzara la felicidad, ya no habría por qué vivir, no habría por qué luchar, ¿no? Lo que yo le diría a un televidente para que se enganche con Cantinflas es que encontrarse con las películas de Cantinflas y con el mismo personaje de Cantinflas es encontrarse con un ser humano y con una trama, un personaje que habla más desde el corazón, que al contrario de otras películas en donde en pocos minutos suceden muchísimas cosas. Aquí va un poco más lento, pero las historias siempre apuntan directo a la sensibilidad, al corazón, a la humanidad de las personas, ¿no? Entonces eso le diría para que se enganche con Cantinflas. De su vestuario, sus pantalones caídos, de su forma de hablar, que cuando quería decir una cosa pues empezaba a divagar, a decir otras. Su baile todo así, paseadito, y también que no se le quedaba grande nada, todo se le medía. Hasta que no sepa yo leer personalmente y en persona para que se me quite esa ignorancia que no me está perjudicando. Cantinflas fue un personaje muy chistoso, muy ameno. 8 pesos nada más. Se los voy a dejar en 7.99 y acá están sus palcos. Sus películas dan mucha enseñanza. Ninguna película de él es aburridora. Nos divertimos y nos enseña mucho. De Cantinflas recuerdo su perspicacia, su forma de bailar, el artista que era tan íntegro, tan completo. De Cantinflas hay muchas cosas para recordar. Hay que recordar el sarcasmo, como él a través del humor nos hacía creer en el amor, en la ética, en el amor al prójimo, y que hay que seguir perseverando en todo lo que se presente para poder lograr los objetivos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Lo que yo me recuerdo de Cantinflas de varias películas, de la del bombero, donde él se enamora de una empleada. ¿Usted, Marina, acuerda el nombre de esa película? No. El patrullero 777. ¿Cómo serán de veras ustedes dislustrados, completamente faltos de agricultura, hombre? Entonces él enredaba y salía con sus dichos y sus versos y lograba convencer a las personas, o así fuera el más malo o el más villano, lo lograba convencer de que las cosas eran como él decía. Quédense aquí con nosotros en Todo lo que ven. Cantinflear. Cantinflas fue tan importante para el habla hispana que la Real Academia Española de la Lengua incorporó en 1992 en su diccionario la palabra cantinflear. El término, como quien dice, fue avalado. Pues porque, ¿por qué no? No, pero en realidad fue porque sí, porque la palabra tan rara ella pasó a significar justamente esa forma de hablar que parece enredada, pero que al final no estaba enredada de a de veras, solo que hay que tener un poco de agricultura para entenderla.
Mejor dicho, la palabra, que es un verbo según el diccionario, significa hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada, o actuar de esa forma, aunque yo no estoy seguro tan de acuerdo, pues ¿por qué no? Yo creo que lo que acabamos de decir es congruente, ¿no? Muchos televidentes de Señal Colombia agradecen el ciclo de películas de Cantinflas, pero no son todos. También hay un grupo, y bastante importante, que, como quien dice, están hasta la coronilla de Cantinflas. Y las ganas grises de que estés acá gris. Me llamo Juan Pablo Ramírez, soy comunicador social, editor de la revista Papalote y vivo en Popayán. Bueno, en los ratos libres, pues, aparte de estar leyendo todo el tiempo, pues ver televisión y cultivar el espíritu, o sea, lectura y música. Mantente en contacto con todo lo que quieras saber de los contenidos de nuestra programación. De Señal Colombia me gusta que es un canal público con una oferta de televisión de muy buena calidad, un remanso de paz entre tanta televisión mediocre. Somos una opción de entretenimiento en la que cabemos todos. El país de los puros criollos. Incendiaron en Bogotá, lo saquearon. Eso pasó aquí. Señal Colombia siendo un canal público pues con tanta programación tan buena y tan variada, pues no debería estar repitiendo con tanta frecuencia estos refritos, canzones, ¿no? Digamos, por ejemplo, las películas de Cantinflas con tanta frecuencia y con tanta insistencia. Lo que ha dicho ese hombre no justifica su risita, señores. Parece como que no tuvieran nada más que pasar. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. A mí me gusta Cantinflas mucho, pero hay unas cositas que me atosigan de verlo tanto en la televisión colombiana. Por el otro, yo creo que Cantinflas y Chespirito también ya han tenido el despliegue y el tiempo suficientes. Llevamos más de medio siglo asumiendo como propias ciertas expresiones culturales mexicanas a través del melodrama, pues, y de específicamente Cantinflas, que ha tenido tanta repercusión. Yo me mojo, tú te mojas. No es una pelea, pues, ni una antipatía con México, ni mucho menos, pero sí esos estándares de comicidad machista, xenófoba, que impulsan el maltrato infantil y todo eso, como son las películas de Cantinflas, yo creo que sería bueno empezar a revisarlas. De Señal Colombia valoro mucho las repeticiones que se hacen de estas comedias colombianas de la década de los 80 y de los 90, por ejemplo, como Don Chinche, Romeo y Buceta o NN. Sí, esos son experimentos que creo más valiosos que seguirle dando bombo a unos valores, yo creo que ya gastados y que no son nuestros. Bueno, la televisión debe convertirse en una televisión cultural, generadora de sentidos, y cuando la sociedad misma es capaz de verse allí. Debe ser una televisión incluyente y
pensada desde las necesidades del espectador, no tanto de lo que quiera ver, sino desde lo que necesita ver. Hagamos juntos la televisión que queremos. ¿Lo he dicho antes? ¿Cómo dice que dijo que qué? Bueno, el gerente sigue hablando. Sí. A muchos televidentes les gusta Cantinflas, pero también hay un segmento de televidentes que no les gusta que se pase Cantinflas. Precisamente para hablar de este tema estamos con Pedro Adrián Zuluaga, programador de la franja En Cine Nos Vemos de Señal Colombia. ¿Por qué se decidió pasar Cantinflas en Señal Colombia? Bueno, es que Cantinflas es un clásico no solo del cine latinoamericano, sino de la televisión latinoamericana. Va a parecer raro que diga esto, pero en realidad la aproximación de muchas generaciones a Cantinflas y las repeticiones de las generaciones que lo vieron en cine es a través de la televisión. De los años 80 a los años 90, Cantinflas era un invitado habitual de la parrilla de televisión, no solo en México, sino en otras televisiones latinoamericanas. ¿Asistente de quién? Asistente del director. ¿Cuál director? Del director de la película. ¿Cuál película? De la que estamos filmando. Pues, ¿qué se hace en película? A mí nadie me toma el pelo. Aquí está usted para obedecerme. Y si no, le pongo una multa. Y creo que hay una tendencia contemporánea de la que la televisión, incluso la televisión pública, se hace eco, que es la de la nostalgia. La de rememorar el pasado, la de recordar esos grandes hitos. Sabemos y podemos mencionar muchos títulos de este canal y de otros que hacen ese espacio a la evocación, dándole la oportunidad a generaciones que vieron esas películas en sus emisiones originales y a generaciones nuevas pues, que no las han visto. Pero palabra de honor. Yo decía para ver, se ponga usted la mano en... A ver qué podemos hacer. 8 pesos nada más. Al honrarme con el deseo de estudiar. ¿Uno podría decir que Cantinflas forma parte de la idiosincrasia de un país como Colombia, a pesar de ser mexicano? Él utiliza, digamos, esa tradición del albur, del doble sentido, del juego de palabras, que es de mucho arraigo en México y que tiene otras variantes en otros países, el calambur, no sé, otras expresiones en distintos países hispanoamericanos, pero logra conectarse con una sensibilidad muy latinoamericana, sobre todo en esa idea un poco del pícaro. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy... Y que son de alguna manera también personajes antisistemas, si se quiere. Y yo creo que lo que hace Cantinflas es además abrir la puerta para una cantidad de cómicos mexicanos que también estamos pasando en el canal, de otros cómicos menos populares, pero que de alguna manera participan de esa tradición mexicana del humor, como Tintán, Resortes, Clavillazo, Capulina. El patrón se mandó con darme este carrito para ponerle la chamba, que no. Este rete elegantioso. Y bueno, pues estamos en un momento en que el humor mexicano, por la muerte de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, adquiere, digamos, esa relevancia y esa pregunta también de por qué en México es tan importante esa tradición del humor personificado en una persona, ¿no? No represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Porque el humor está extendido por toda Latinoamérica, pero quizás solo en México logró, digamos, como tener figuras muy emblemáticas como estos que menciono. ¿Usted por qué le diría a las personas que dicen que no más Cantinflas en Señal Colombia? Yo creo que si uno ve con atención y con una mirada desprejuiciada a Cantinflas, se encuentra realmente mucha genialidad, o sea, una inventiva verbal desbordada. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hace eso, son cosas que... No en vano, cantinflear es un verbo aceptado por la Real Academia. Creo que tampoco hay un solo Cantinflas, eso me parece muy importante decirlo. Creo que hay un Cantinflas que es el Cantinflas del Peladito, que es un personaje que de alguna manera es crítico, controvierte el conservadurismo social. Tiene usted 2 clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada.
Hay un Cantinflas también en serie, un Cantinflas que se dedica, digamos, como a personificar oficios, Sí, el barrendero, el patrullero, el sacerdote, el sastre, el abogado. Y hay un Cantinflas que se aproxima a, digamos, a grandes íconos de la cultura universal como el D'Artagnan de los Tres Mosqueteros o el Sancho Panza de Don Quijote. El Cantinflas más interesante para mí es en blanco y negro y es ese peladito. El clásico, digamos. Es el clásico Cantinflas. Clásico, por decirlo. Sí. Creo que es un humor que habría que preguntarse por qué alcanza esas cuotas de, digamos, de comunicabilidad o elegibilidad en otros países latinoamericanos y por qué, por ejemplo, el humor colombiano no lo ha logrado. Hay teorías al respecto. Por ejemplo, hay quienes dicen que el humor bogotano es ilegible en otros contextos. Creo que también tiene que ver con la capacidad de la industria mexicana y una cierta especificidad de la industria mexicana del cine que hace que este personaje se universalice. Siento que se me parte el corazón también de ver a tantos y tan buenos amigos míos. Bueno, Pedro Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Quédense aquí con nosotros en Todo lo que vemos. Cantinflas, el personaje del que estamos hablando hoy, es sin lugar a dudas uno de los grandes íconos de la cultura mexicana y también latinoamericana. Para crear su personaje, Mario Moreno, que era el verdadero nombre de Cantinflas, se inspiró en Los Pelados, que eran algo así como los representantes de la cultura popular y de los barrios bajos mexicanos, y a través de sus películas logró reivindicarlos y, por qué no decirlos, también hacer una protesta social a nombre de los desposeídos y los que no tenían voz. Qué bien habla. Usted, señor licenciado, le suplico. Bueno, ¿qué pasó con los frijoles? Oiga, Su personaje se basaba en un truculento discurso lleno de galimatías, enredado, que lo que hacía era confundir y enredar a los poderosos e incluso al mismísimo gobierno. Y ojo, estamos hablando de México, que era una dictadura disfrazada de modelo democrático después de la Revolución Mexicana. ¿Estuvo usted esta mañana en la casa de la bella Lulú? ¿Ya se supo? Pues sí estuve. ¿Y ahora siga sufriendo? Pues yo creo que el que va a sufrir es usted. No me diga, mire usted nomás qué nervios, cómo sufro, ay, qué sufrimiento, uy, uy, uy. Más adelante, ya en la era del cine a color, fue el profesor en El Profe, el padre en El Padrecito, el médico en El Señor Doctor, el embolador en El Bolero de Raquel, el político en Si yo fuera diputado, que además mostraba una influencia clara de El gran dictador de Charles Chaplin. Yo, al revés de otros, les voy a dar pan. Pero mucho pan. Su nombre le dio la vuelta al mundo, literalmente, cuando participó como protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días, una producción de Hollywood en la que él hacía el papel de Picaporte, el asistente de Phileas Fogg. En esa ocasión ganó el premio Globo de Oro como mejor actor de comedia musical. Fue tal el impacto de Cantinflas que en algún momento se le conoció como el Chaplin mexicano. En países como Colombia, estas películas de él llegaban y la gente las asimilaba como si fueran propias, es decir, comenzó a ser patrimonio no solamente de los mexicanos, sino de habitantes de muchos países de América Latina y entre ellos Colombia, que siempre ha tenido una gran predilección y admiración por la cultura mexicana. Tan importante ha sido la influencia de Cantinflas que 30, 40, 50 años después de haber rodado estas películas sigue impactando en el público colombiano. Prueba de ello, los altos índices de sintonía que tienen las películas de Cantinflas en la programación de Señal Colombia. Y de eso nos va a hablar precisamente Jorge Puche. El cine de Cantinflas se está programando en Señal Colombia desde el año 2013. Ha marcado los mayores índices de audiencia en la programación habitual, quiero decir, por fuera de la programación especial, sobre todo los deportivos, que son contenidos muy destacados en este canal. El cine de Cantinflas registra promedios de audiencia de 100
130 a 140 mil personas. Hay que entender que el cine de Cantinflas es un cine producido hace varios años, aunque su calidad técnica es muy buena, pero tiene primero que todo un gran arraigo en lo popular, en lo simple, en lo sencillo, hace uso del humor como parte de su narrativa. Entonces, como tal, genera amores y desamores en la audiencia del canal, que de todas maneras es una audiencia amplia, completa, y cuando hablamos de público familiar estamos atendiendo a varios nichos de edad que ven Cantinflas. Entonces, por supuesto, a los más jóvenes puede que no les guste, pero a la gente de más edad le puede gustar Cantinflas y por eso lo ve. Esperamos poderlo sostener hasta tanto el canal pueda también seguir con los derechos del contenido. Con énfasis, con enjundia, que reconozca, pues que... Esto no es. ¿Esto no es? Esto sí es, hombre, si aquí está, hasta dice que tiene usted que salir con caballo. No estoy para que ustedes me digan, ni yo para decírselo. De todas maneras, se trata de un personaje importantísimo en la cultura. Habrá quienes lo quieran, habrá quienes lo odien. No podía ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y qué mejor que cerrar esta disertación con una frase de Cantinflas. No es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos los pros y los contras de presentar películas de Cantinflas en Señal Colombia, en la opinión de ustedes, los televidentes. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv y dejan sus mensajes, sus opiniones, en fin, lo bueno, lo malo, lo que les gusta, lo que no les gusta. También pueden hacerlo por escrito. La dirección es Carrera 45, número 2633, Bogotá, DC, Colombia, programa Todo lo que vemos. Recuerden que la programación de Señal Colombia, los cambios, los ajustes, lo que está a punto de empezar es muy fácil de tenerlo a mano en las redes sociales. En Twitter, @Senal Colombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Bienvenidos a Todo lo que ven.